Bueno, hoy me han puesto aquí este chisme nuevo. Bueno, vamos a ver cómo va. Bien, vamos a la palabra en esta mañana. Quisiera que podamos buscar juntos el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Esta es una historia muy conocida y bueno, es un pasaje que se me puso allí en el corazón y uno siempre, cuando hay textos en los cuales quizás hemos escuchado tantas veces o inclusive hemos predicado tantas veces, siempre es un desafío que Dios saque algo nuevo. Para mí es precioso ver que Dios puede sacar de un mismo texto diferentes perlas, ¿no? Como de un mismo collar podemos encontrar diferentes gemas. Dios de un mismo pasaje saca diferentes perlas para nosotros. Así que vamos a dejar que Dios nos hable en esta mañana y nos desafíe, ¿vale? Así que vamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Seguramente todos hemos escuchado esta historia, ¿verdad? La hemos leído, la hemos escuchado, pero es una historia tan interesante, tan rica, tan profunda y que ha cambiado, sin lugar a dudas, es una historia que cambia el rumbo de sus protagonistas, en especial de Pedro, que es nuevamente uno de estos protagonistas que nos encontramos aquí. Jesús en esta etapa está iniciando su ministerio. Es una de las primeras apariciones públicas que tiene Jesús en el norte, en el mar de Galilea. Jesús se había bautizado en el sur, en el río Jordán, cerca de Jerusalén, pero luego se había trasladado al norte, a donde estaba el mar de Galilea, donde estaba cerca de Nazaret, en Capernaum. En esa zona Jesús comienza su ministerio público más conocido. De hecho, se llama ese año el año de la popularidad de Jesús. Es en el lugar donde más milagros va a ser. Casi el 80% de los milagros de Jesús fueron hechos en esa región. La mayoría de sus discípulos eran de esa región. Y Jesús va caminando sobre la orilla del lago y dice que una gran multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús se encuentra allí con dos pescadores. Uno de ellos, Pedro. Y le pide prestada allí la barca a Pedro, ¿verdad? Pedro estaba remendando las redes. Habían tenido una noche de aquellas que uno a veces quiere olvidar, porque habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y en medio de esa situación Jesús le pide la barca a Pedro. Ahora, no es el primer encuentro de Pedro con Jesús. No es la primera vez que ellos se encuentran. En el Evangelio de Lucas, donde leíamos, pareciera que sí. Pero en realidad, Pedro había conocido a Jesús un tiempo antes. ¿A dónde lo había conocido? Lo había conocido en el momento en que Jesús se había bautizado. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Allí estamos en el momento en que Pedro y Jesús se conocen.
capítulo 1 de Juan, versículo 35, dice: al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, pero era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí es donde Jesús y Pedro se conocen. Este es el momento del encuentro de Jesús y Pedro. Es un encuentro trascendental, porque la presentación que hace Andrés de Jesús es muy cierta. Le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado el cumplimiento de la promesa. Oye, lo que hemos estado esperando durante miles de años, el personaje prometido por los profetas, el anunciado desde el Antiguo Testamento, está acá. ¿A dónde? Pues aquí mismo, en el río Jordán. Y entonces lo trae y Jesús lo ve. ¿Y qué hace Jesús con Simón? Le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Le dice: tú ahora serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Mire si habrá sido importante el encuentro de Pedro con Jesús. Allí Pedro conoce a Jesús y Jesús le cambia el nombre. Y Pedro con los otros discípulos acompañan después a Jesús en su camino hacia el norte. Y en ese camino hacia el norte, pues pasan por Samaria. Y allí se encuentran con la mujer samaritana. Y pasan por las fiestas de Canaá. Y en las fiestas de Canaá ven a Jesús hacer ¿qué? Transformar el agua en vino. Milagros, ¿no? Y, o sea, pero eso era los primeros pasos de Jesús con Pedro. Pero resulta que pareciera que Pedro, cuando llegó a su tierra, se fue a sus labores. Cuando Pedro llegó a donde él vivía, pues volvió a pescar, volvió a su tarea, volvió a hacer su rutina, volvió con su familia, volvió, bueno, sabemos que estaba casado, no sabemos si su esposa vivía o no, pero su suegra sí. Así que, claro, es que, bueno, iba a decir, pero su suegra sí vivía, ¿no? Entonces, sí que Pedro, a pesar de que conocía a Jesús, no fue un seguidor de Jesús inmediatamente. Tuvo un encuentro con Jesús, conoció a Jesús, pero volvió a sus labores, volvió a su tarea y ahora tienen un nuevo encuentro. En este nuevo encuentro va a pasar cosas extraordinarias en la vida de Pedro que ahora sí le van a marcar aún en su futuro. Se encuentra ahora con un momento diferente. Ya Jesús no le cambiará el nombre, le cambiará su propósito. Ya Dios no le cambiará el nombre, le cambiará su futuro. Ya no solamente Jesús se presentará delante de él como el Mesías, sino como su Señor y como su Salvador. Y es que nosotros a veces tenemos un primer encuentro con Jesús, nos presentan a Jesús, conocemos a Jesús, reconocemos que Jesús es el Cristo, pero todavía no le hemos entregado ni nuestra barca, ni mucho menos nuestro propósito de vida. Seguimos todavía haciendo nuestra rutina y lo que sabíamos hacer. Así que Pedro le pide Jesús le pide la barca a Pedro. Pedro retira la barca un poco más adentro y allí predica la palabra de Dios. Y luego Jesús le va a decir a Pedro esta expresión tan conocida: tirad las redes. Tirad las redes. Acá, fíjese cómo va este progreso. Primero lo que Jesús hace es presentarse ante Pedro. O bueno, se lo presenta a Andrés, pero se conocen. Tienen un primer contacto, tienen un primer encuentro.
Pero Jesús no se va a conformar con eso. Después le va a pedir su barca. O sea, ahora, ya que nos conocimos, ¿te acuerdas allí en el río Jordán? ¿Te acuerdas cuando transformamos el agua en vino? Pues ya que nos hemos conocido, ahora préstame la barca. Ala, a ver, que no te estás tomando mucha confianza. Que una cosa es que bueno, que sí tú eres el Cristo y mola mucho esto que transformes el agua en vino, pero de ahí a entregarte mi barca, ahí a que uses lo que es mi herramienta de trabajo, ahí a que utilices mi capital, ahí a que utilices lo que yo tengo para ganarme la vida, pues bueno, vale. Pero ahora Jesús le va a decir, boga mar adentro. Así que no solamente le va a pedir la barca, sino que le va a empezar a decir lo que tiene que hacer con la barca. Y le va a pedir algo muy simple a Pedro, que es obediencia. Ya cuando nos piden obediencia, pues tendemos a ponernos resistentes a ello. Como hizo Pedro. Cuando Jesús le dijo, tira la red. Pedro le dijo, a ver, Señor, tú de milagros y de transformar el agua en vino sabrás mucho, pero de pesca conozco yo. Y estuvimos toda la noche y que no hemos pescado nada. Yo no sé, los peces se habrán ido de vacaciones ahora como todo el mundo en verano. Yo no sé qué ha pasado, pero es que ya lo probamos, es que ya lo intentamos, es que ya pusimos nuestro mejor empeño, nuestros recursos, nuestra capacidad, nuestro talento y no hemos pescado nada. Y ahí entra en un conflicto de fe, Pedro. El conflicto de fe entre darle la razón a sus capacidades y a su realidad, porque esa era la realidad. ¿Cuál era la realidad de Pedro? Miraba la barca y no había nada. Miraba las redes y solamente estaban sucias, pero no había habido fruto. Esa era su realidad. Eso era lo concreto. Jesús no podía discutir contra lo concreto de Pedro. Como Dios a veces no puede discutir contra las cosas concretas con las cuales nosotros nos encontramos. Decimos, pero esta es mi realidad, lo he intentado tantas veces y aquí está mi barca, todavía vacía, todavía frustrado, todavía cansado, todavía agobiado, porque lo he intentado durante toda la noche. Para algunos toda la noche son años, ¿eh? Para algunos toda la noche es más que 5 o 6 horas de la noche. Para algunos haber intentado toda la noche son años. Pero en esa crisis de fe, Pedro tenía que decidir sobre su experiencia, sobre su profesión, sobre su realidad o sobre la palabra de Jesús. Y esa es la crisis en la cual nos encontramos muchas veces. Cuando tenemos que definir y decidir si vamos a decidir conforme a mis circunstancias o si vamos a decidir conforme a lo que Jesús me ha dicho. A mí me encanta eso. Porque no es que Pedro no evalúa. Pedro hace una evaluación y la hace muy clara. Esta es la realidad, mas en tu palabra echaremos la red. Mas en tu palabra. ¿De qué se podía agarrar Pedro? De la palabra. Pues Pedro habrá pensado, ¿no? Pues si convierte el agua en vino, ¿qué pierdo yo en hacerle caso? ¿Qué puedo perder? Ya lo intenté todo y no resultó. Pues ¿qué puedo perder con intentar cuando Jesús me lo dice? ¿Qué puedes perder si intentas a la manera de Jesús? Si ya te has intentado tantas cosas y nada ha resultado, ¿qué puedes perder? Si no tienes nada, ¿qué pierdes? Pues nada. Cuando no tienes nada, pues no tienes nada que perder. ¿Cuántos peces menos podía tener Pedro? Ninguno, si no tenía ninguno. Entonces, cuando nosotros nos consideramos que realmente estamos en la bancarrota delante de Dios y que sentimos que ya no hay nada más que perder, pues entonces ahora estamos listos para obedecer a lo que Él nos pida. No es que por ahí puedo perder mi prestigio. Bueno, es que si no tuvieras prestigio, ¿qué perderías? Pero es que esto me puede quizás hacer perder un poco mi orgullo, mi ego. Pues si no tienes ego, ¿qué perderías? Es que y ahí vamos, ¿verdad? En esa confrontación. Así que Jesús le pide que le obedezca. Y obedece y junta una gran cantidad de peces a la medida que las redes se rompían. Que tuvieron que llamar a otra barca para ayudarles
de manera que las barcas se hundían. Y Pedro hace lo que quizás muchos tendríamos que hacer cuando nos encontramos ante la manifestación del poder de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Se postró ante los pies de Jesús. Pero digo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Porque la mayoría de lo que haríamos nosotros es: Jesús, ¿vas a venir mañana también para la pesca? Que sería un buen negocio. ¿No te has pensado en ponerte en sociedad? Porque mira, aquí esto está genial. De una sola pesca, pues sacamos para toda la semana. Y es que nosotros muchas veces buscamos la conveniencia al acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nuestra primer intención, en un 99%, para dejar libre ese 1% super santo. Pero en el 99%, cuando hemos llegado a Dios, hemos llegado por nuestra conveniencia, ¿sí o no? Hemos llegado porque necesitábamos de Dios. Hemos llegado porque estábamos en bancarrota. Hemos llegado porque nuestra vida no tenía rumbo. Hemos llegado porque nuestro matrimonio estaba en crisis. Hemos llegado porque estábamos enfermos. Hemos llegado porque estábamos deprimidos, angustiados. La mayoría de nosotros. Hemos llegado a Dios porque necesitábamos algo de Dios. ¿Sí o no? Y es así. Y Pedro, pues podría haber pensado eso, ¿no? Oye, que me viene bien que Jesús esté conmigo, porque parece que con Jesús la pesca viene mejor. Parece que con Jesús la vida me va mejor. Parece que con Jesús voy a poder prosperar en mi negocio. Por fin, imagínate a Pedro. Por fin, esta empresa pesquera va a poder prosperar porque ahora tengo a Jesús de mi lado. Claro, lo que no se imaginaba Pedro es que acto seguido Jesús le dijera: ahora deja todo y sígueme. Ahora que empieza a funcionar, ahora que esto empieza a andar, pues sí. Porque ese es el tema del encuentro de Jesús con Pedro. Le cambia su propósito, le cambia su destino, le cambia sus planes y lo redirige hacia el propósito que Dios tenía para su vida. Y entonces, este pasaje lo podríamos complementar con los otros pasajes paralelos, por ejemplo, como en el de Marcos. En el capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí vemos este llamado de Dios, que no tenía que ver con lo que nosotros a veces entendemos. Si yo me acerco a Dios, pues Dios me llamará para que sea mejor persona, para que sea un mejor padre, un mejor esposo, para que pueda ser un mejor empresario, más disciplinado, más espiritual. Sin embargo, Jesús no los llama para eso. Obviamente hace eso en sus vidas, pero cuando los llama les dice: seguidme y os haré mejores personas. No. Cristianos más fieles. No. ¿Qué les dice? ¿Serán pescadores de hombres? Cuando Jesús... ¿Por qué? Porque Jesús ya conocía a Pedro. Ya había tenido un encuentro con Pedro. Lo que ahora necesitaba era que Pedro se direccionara al propósito que Dios tenía para su vida. No necesitaba que Pedro le conociera, ya le conocía. Lo que necesitaba era que ese Pedro que le conocía ahora entendiera el propósito que Dios tenía para su vida. El llamado es el mismo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que Dios ha guardado silencio en nuestra vida. Hay personas que dicen: es que yo no siento que Dios me hable. El pueblo de Israel había pasado 400 años prácticamente sin escuchar
un profeta de parte de Dios. Pero Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Tiempo de Dios. Cuando Dios nos llama es porque es tiempo de Dios, porque Él nos quiere hablar. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esta sensación de que a veces tenemos que Dios está tan lejos de nosotros, que la situación que estamos viviendo, el momento que estamos pasando y sentimos como que Dios está a muchos kilómetros de distancia. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Cerca está de vosotros la palabra. Dios se ha acercado a nosotros. Pero hay un llamado allí. Dice, arrepentidos. Reconozcan la maldad. Vuélvanse de sus caminos. Volteen su corazón. Y uno diría, es que hay tanta gente que necesita arrepentirse, ¿verdad? Miren, anoche, pues pasamos una noche media fatal. No sé si estaban de fiesta en Parquesol o qué. Pero la realidad es que como hasta las 3 de la mañana allí había una horda de jóvenes que se ve que eligieron nuestro portal para hacer allí sus recitales y sus cantos y sus gritos. Pero de tal forma que bueno, Patricia y Kevin, que son más arriesgados, pues se levantaron ahí a mirar por la ventana. Yo pasé de eso. Pero daba pena ver jóvenes totalmente embriagados, drogados, ensuciando todo lo que había, cayéndose, desmayados por el alcohol. Pena, tristeza. Y uno diría, hay tanta gente que necesita arrepentirse. Pero ¿sabes que también Dios se lo dice a la iglesia? ¿Sabes que también Dios nos mira y muchas veces nos dice, arrepiéntanse? Y es que nosotros nos agarramos y es que yo me he arrepentido. Hace 37 años, pues me arrepentí y ya está. Sin embargo, fíjense, en Apocalipsis, Dios, estamos estudiando con los jóvenes Apocalipsis, ahí estamos, con las cartas a las iglesias. Pero cuando Dios le escribe a las iglesias, cuando Dios le escribe a su pueblo, porque le escribe a las iglesias que están en las diferentes ciudades, no le escribe a los incrédulos, no le escribe a los paganos, no le escribe a los jóvenes perdidos, le escribe a la iglesia. Y en el capítulo 2, versículo 5, dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Y cada exhortación al arrepentimiento viene con una advertencia de parte de Dios. No es que si no nos arrepentimos no pasa nada. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿A quién se lo dice esto? A cristianos, a la iglesia. A la iglesia le está pidiendo que se arrepienta, que tenga una actitud de volver su corazón hacia Él. Capítulo 2, versículo 16. Allí le escribe a la iglesia de Pérgamo y le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Podríamos, pues nada, tener de cada carta un mensaje y ver de qué se tenían que arrepentir. Pero lo cierto es que el arrepentimiento no es una exclusividad de los inconversos, es una necesidad también del pueblo de Dios. En el capítulo 2, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y en la última carta, en el capítulo 3, versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No nos gusta que nos hablan de arrepentimiento, porque hablar de arrepentimiento es hablar de que reconocemos que algo no estamos haciendo bien. Preferimos que nos digan, bueno, esto es algo que a todos les pasa. Bueno, esto es lo normal. Bueno, esto es la situación que nos toca vivir. Pero no nos gusta que nos digan, arrepiéntete. Porque cuando nos dicen arrepiéntete, indirectamente nos están diciendo, hay algo que no está bien.
Pero es que la actitud de Pedro, al ver el poder, la gloria del Señor, al ver el milagro del Señor, fue arrepentirse. Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. La actitud de Isaías, cuando vio la gloria de Dios en el templo, a pesar de que Isaías era profeta de Dios y a pesar de que era un hombre consagrado a Dios, que escribió un libro maravilloso, pero cuando vio la gloria de Dios, dice, caí como muerto y dije, ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos y que mora en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos vieron al Señor. Creo que tenemos que retomar este ejercicio de arrepentimiento, porque no podemos simplemente disculpar nuestras faltas. No podemos mirar para otro lado y decir, bueno, el Señor ya me ha perdonado de todo. No. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y yo sé que todos vamos a decir, bueno, pastor, aquí pues la mayoría ya creemos en el Evangelio. Hemos seguido la palabra del Evangelio. Y es más, hasta nos llamamos evangélicos. Pero es que creer en el Evangelio es creer que el Evangelio es efectivo para tu vida. Creer que el Evangelio es eficaz para tu vida. No solamente creer en las doctrinas o en las enseñanzas o en las verdades, sino en aplicar las verdades para tu vida. De poco te sirve creer en el Evangelio, pero que no te funcione. El Evangelio te tiene que funcionar. Si nosotros aprendemos, o el Evangelio funciona, o Dios tiene algún error de fabricación, de funcionamiento. Pues yo digo, el Evangelio funciona. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando dejamos que la palabra de Dios sea nuestra norma, el Evangelio funciona. Es viva y eficaz la palabra de Dios para nosotros. Y cuando ocurre esto, Jesús lo ve a Pedro y le dice, Pedro, no temas. Yo haré de ti pescador de hombres. Así que hasta ese momento no lo era. Hasta ese momento era alguien que conoció a Jesús. Era alguien que estuvo dispuesto a prestarle la barca. Era alguien que lo obedeció en el tirar las redes. Era alguien que reconoció su gloria y se arrepintió, pero todavía no era pescador de hombres. Porque eso es algo que Dios hace. Dios no le dijo, Pedro, prepárate para ser un pescador de hombres, sino que dijo, yo haré de ti un pescador de hombres. Ese llamado nos involucra a todos. Yo no creo que haya ningún otro llamado tan fuerte para los hijos de Dios como poder ser pescadores de hombres. Porque para eso vino Jesús, ¿verdad? A buscar lo que se había perdido. Y cuando Jesús encontró con sus discípulos, le dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Sean buenas personas. Canten bien en el coro, por favor, en la nota. ¿Qué les dijo Jesús? Id y sed testigos. Sed mis discípulos. Sed testigos. Sed pescadores de hombre. Claro que eso Pedro no se lo esperaba. Es que entre el acercarnos a Dios esperando todo lo que Dios me tiene que dar y que de repente Dios me diga, bueno, momento, acá la cosa es lo que tú me tienes que dar a mí. Acá la cosa no es cuánto tú esperas recibir de mí, sino cuánto yo quiero usar tu vida. Acá la cosa no es que tú ahora digas, bueno, pues ahora que tengo a Jesús en mi vida, pues en vez de tener una barca de pesca, pues tendré un yate de vacaciones para irme a navegar por el Mediterráneo. No, que Dios no nos llama solamente para hacernos sentir bien. Eso es egoísmo. Eso es antropocentrismo.
poner al hombre en el centro de la historia. Y no es el hombre el centro de la historia, sino que es Dios y su plan el centro de la historia. Por lo tanto, Dios claro que quiere bendecirte y te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ese no es su propósito mayor. Su propósito mayor es cumplir su plan. Y su plan es que todos se salven y procedan al conocimiento de la verdad. Por eso es que Pedro no se apuntaba para ser un pescador de hombres. Nadie se apuntaba. No hay ninguno que se acercara a Jesús y dijera, bueno, yo vengo a ti porque la verdad es que lo tuyo mola mucho y yo quiero ser un testigo. No. Se encontraron siendo testigos porque Dios los encontró, porque Dios hizo una obra, porque Dios hizo un milagro y fueron enviados por Dios. La mujer samaritana no fue al pozo para encontrarse con alguien que le dijera que fuera testigo. Sin embargo, ¿qué fue lo primero que hizo cuando se dio cuenta que era Jesús la que estaba con ella? Se fue de vuelta a su pueblo y empezó a anunciar a todos, me he encontrado con uno que parece que es el Cristo. Vení. Todo el pueblo salió a la calle. Entonces, es genial que Dios nos va llevando paso a paso. Es genial que Dios primero se encuentra con nosotros. Y aún hasta cambia nuestro nombre. En cierta manera, bueno, en Apocalipsis dice, ¿no?, que el que venciere le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo que nadie conoce salvo el que la recibe. Pero en este caso a Pedro le cambió el nombre ahí, en vivo y en directo, no tuvo que esperar nada. Pero no hubo un cambio de propósito en la vida de Pedro. Pedro conoció a Jesús y siguió pescando. Ahora, una vez que le llamó, ¿qué hizo Pedro? Dejándolo todo, le siguió. Y ahí es otra historia. Ahí comienza otra historia de Pedro. Ya no solamente era, he conocido a Jesús, le he entregado mi capital, puedo usar mi barca para lo que quiera. Estoy dispuesto a obedecerle, aún más allá de mis experiencias y de mi conocimiento. Puedo reconocer mis debilidades y que soy pecador necesitado de la gracia de Dios, pero que también puedo estar dispuesto a responder al llamado de Jesús. No era muy lógico que Pedro abandonara la empresa, saliera a hacer una vida itinerante, por lo menos por 3 años, dando vuelta por Galilea y por Judea, siguiendo a un hombre que tenía, bueno, recién estaba empezando a tener un poco de reconocimiento. No era lo lógico, no era lo seguro. Pero es que cuando Dios te llama, ¿cuándo te llama a lo seguro? Cuando Dios pide algo de ti, ¿cuándo tú puedes, por tu mente humana, sentir seguro de lo que Dios te pide? Pues muy pocas veces. La mayoría de las veces tendrás que estar seguro en el que te llama. Muchas veces tendrás que decir, si tú me llamas, pues te seguiré. Entonces hay una gran diferencia entre conocer solamente de Jesús y ser un seguidor de Jesús. Entre conocer a Jesús y mantenernos en nuestro estándar de vida, nuestras propias ocupaciones y nuestras propias tareas. O seguir a Jesús, donde podremos dejar las redes y cambiar nuestro propósito. ¿Sabes que Dios quiere usarnos como pescadores? No es necesario que tengas que dejar tu trabajo, ni es necesario que tengas que cambiar tu profesión, no está esto el punto. El punto es que cambies tu mentalidad y que cambies tu propósito y tu objetivo. De repente yo me enteré que en la pesca hay muchas formas de pesca, hay muchas maneras. Yo me crié en una ciudad marítima, pues entonces en el mar se pesca mucho con redes, ¿no? Se mete en el mar y se saca con redes, y uno saca a veces gran cantidad de peces con una red. Pero cuando me fui a vivir a Neuquén, ahí hay río.
Y en el río no se pesca con redes, en el río se pesca con caña. Y vas sacando de a uno. Si sacas. Si sacas. Ahora, ¿sabes que hay veces que tú vas a pescar y no sacas nada? Pero hay uno que estoy seguro que nunca pesca nada, y es el que nunca sale a pescar. Ese está garantizado. Pues el que nunca sale a pescar, pues nunca pesca. Ahora, el que va siempre, pues de vez en cuando, mira si valdrá la pena que sacan uno y le sacan foto y lo suben a Instagram y todo. Porque no es fácil. Ahora, el que pesca en el río, pesca de una manera y ciertos peces. Y el que pesca en el mar, pesca de otra manera y a ciertos peces. Y cada uno de vosotros tenéis una pecera, en la cual no puede pescar otro que no seáis vosotros. Yo no puedo pescar en la pecera donde está Joaquín. No me dejan entrar, salvo que esté enfermo. Es que ni quiero entrar. Pero él tiene una pecera a que le llegan peces pues todos los días. Ahora, yo no puedo ver eso solamente como mi barca de trabajo, o lo puedo ver como mi lugar en donde Dios me pone para pescar. Tu barrio, tu pueblo, es tu pecera. Tu lugar de trabajo es tu pecera. Tu instituto es tu pecera. ¿Quién puede entrar? ¿Yo puedo ir a tu curso a hablar de Dios? No. ¿Que no? ¿Que no? Pues me van a sacar así como entro, ¿no? Pero esa es tu pecera. Allí Dios te llama. Ah, no, es que yo pensé que era... ¿Qué eres tú? Estudiante de ESO. O estudiante de... ¿De qué? ¿De qué? Grado medio. De grado medio. Yo soy un estudiante... Pues no, ahora tú puedes decir, yo soy un pescador que pesca en el instituto de grado medio. Estás en el mismo lugar, pero tu mente cambia. Pedro estaba en la misma barca, en el mismo lago, en la misma situación, pero de repente Jesús le dijo, yo haré de ti un pescador de hombres. El Señor nos permita cambiar, no solamente haberle conocido a Él, sino cambiar nuestro propósito. No solamente haber tenido un encuentro, como tuvo Pedro allí en el río Jordán, sino un cambio como el que tuvo en el mar de Galilea. Si ya has tenido tu Jordán con Jesús, que podamos tener nuestro encuentro del mar de Galilea ahora. Decirle, Señor, ¿qué precisas? Mi barca. Pues aquí está. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Señor, ¿cómo me puedes usar? Amén. Amén. Para que su reino se establezca. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que podamos encontrarnos contigo, como Pedro, Señor, en aquella barca. Gracias, Señor, por los que se encontraron ya, como Pedro en el río Jordán, y te conocimos, y empezamos a seguirte, y vimos tus milagros, y disfrutamos, Señor, de tu obra. Pero, Señor, cuando tú de repente giras y nos ves a los ojos y nos dices, ahora deja todo y sígueme. Señor, ese es un desafío que nos cuesta a veces asumir. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro propósito, nuestro destino, no solamente nuestro nombre. Señor, queremos ser pescadores de hombres. Aún a veces cuando fracasemos, aún a veces cuando podamos hacerlo mal al comienzo, aún cuando nos sintamos débiles o frustrados, Señor, que sigamos cumpliendo el propósito con el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén.